Bienvenidos a la España inquebrantable. Que alguien llame a los bomberos porque en la Moncloa deben estar en llamas con la última bomba de corrupción y manipulación judicial que ha salido a la luz. Lo que está ocurriendo es digno de una serie de conspiraciones políticas, pero no una de calidad, sino de esas de producción barata donde los villanos siempre son los mismos y ni siquiera se molestan en disimularlo. La historia comienza con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien en teoría debería ser el garante de la justicia y el Estado de Derecho en nuestro país, pero la práctica parece más bien un subordinado del gabinete de Pedro Sánchez. Es una coincidencia demasiado conveniente que, cada vez que el Ejecutivo se ve atrapado en un escándalo, ahí está García Ortiz, dispuesta a cubrir los rastros, aunque eso implique pisotear la legalidad y la Constitución. Pues bien, el fiscal se ha visto salpicado por una investigación que apunta a filtraciones de información confidencial, nada menos que sobre el empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y aquí es donde el asunto se vuelve aún más jugoso. Cuando la Unidad Central Operativa, UCO, empieza a tirar del hilo, descubre que este personaje no solo se ha dedicado a actuar como el topo del gobierno, sino que además ha intentado borrar cualquier rastro de sus acciones. Eliminó todos sus mensajes de WhatsApp y hasta hizo desaparecer su cuenta de correo electrónico, como si estuviera protagonizando un thriller sobre encubrimientos. Pero la trama no acaba con un fiscal embriagado de poder y lleno de secretos. No, el enredo se intensifica cuando se revela que, en plena crisis de filtraciones, mantenía comunicaciones sospechosamente cercanas con el Ministerio de Hacienda. Y no con cualquier departamento, sino precisamente con aquellos encargados de los datos fiscales de González Amador, el empresario que, casualmente, es la pareja de Ayuso. ¿Casualidad? Más bien parece una chapuza monumental, como si los estrategas de Moncloa hubieran diseñado el plan después de una noche de fiesta. Y aquí entra en escena nuestra bien conocida ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien siempre presume de ser la defensora de la justicia tributaria, pero ahora parece estar enredada hasta el cuello en este escándalo. Según la UCO, las llamadas de García Ortiz iban dirigidas a un área de Hacienda que depende directamente de Montero. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacía el fiscal general del Estado contactando con Hacienda en pleno escándalo de filtraciones? ¿Quería consultar su declaración de la renta o más bien asegurarse de que cierta información llegara a donde tenía que llegar? Pero esperad, que esto no termina aquí. El escándalo no se limita a los tejemanejes entre la Fiscalía y Hacienda, sino que apunta directamente a la cúpula del PSOE. Mientras el fiscal ejercía de lacayo de Moncloa, el gobierno movía hilos en la sombra para desactivar cualquier intento de investigación seria. Y aquí es donde Pedro Sánchez demuestra su especialidad: manipular la justicia y controlar los tiempos políticos. El PSOE no solo ha usado el aparato judicial como su cortijo particular, sino que ha convertido las instituciones en una maquinaria de impunidad para su círculo cercano. ¿Corrupción en el PSOE? No pasa nada, se archiva. ¿Filtraciones desde la Fiscalía? Aquí no ha sucedido nada. ¿Denuncias contra Begoña Gómez, la esposa del presidente? Eso es lawfare, dicen, y hay que combatirlo acabando con la independencia judicial. En definitiva, la única solución que estos socialistas parecen tener es dinamitar el Estado de Derecho antes de que la justicia les ponga contra las cuerdas. Y, por supuesto, aquí entran en juego los medios de comunicación afines al gobierno, que no han tardado ni un segundo en lanzarse al cuello de la prensa independiente que ha sacado esto a la luz. Según la narrativa oficial del PSOE, el problema no es que el Ejecutivo esté hundido en la corrupción hasta el fondo, sino que haya periodistas dispuestos a denunciarlo. Esto ya no es política, esto es mafia en estado puro. Una organización que se cree por encima de la ley y que usa la justicia como un arma para mantenerse en el poder. Mientras el gobierno sigue manejando la información a su conveniencia para mantenerse en el poder, los ciudadanos seguimos siendo espectadores forzosos de un espectáculo que ya no hace gracia. Un circo en el que nosotros pagamos la entrada sin haberla pedido, donde los trapecistas son políticos que nunca caen, los payasos son los que deberían impartir justicia y los malabaristas se encargan de ocultar escándalos mientras nos distraen con discursos vacíos. Pero lo más indignante es que mientras todo esto ocurre, seguimos sosteniendo con nuestros impuestos una maquinaria que se ha convertido en una fábrica de corrupción, encubrimientos y abuso de poder. Como si no tuviéramos suficiente con la subida imparable de la luz, el precio de la gasolina alcanzando niveles de escándalo y un mercado laboral que cada vez se parece más a un campo de minas, donde encontrar estabilidad es casi tan difícil como ganar la lotería. La pregunta que deberíamos hacernos no es qué nueva tropelía cometerá este gobierno, porque a estas alturas ya sabemos que seguirán superándose en descaro y cinismo. La verdadera cuestión es, ¿hasta cuándo vamos a permitir que esta panda de sinvergüenzas nos siga estafando, mintiendo y manipulando sin ningún tipo de consecuencia? Porque ya no se trata de izquierdas o derechas, de siglas o de ideologías. Esto ha sobrepasado por completo cualquier debate partidista.
Esto es una cuestión de dignidad, de justicia, de respeto por el Estado de Derecho y, sobre todo, de sentido común. Si la justicia no es capaz de frenar este despropósito, si las instituciones siguen sometidas a los intereses de quienes deberían estar rindiendo cuentas en lugar de dictando las normas, entonces no nos quedará otra alternativa que ser nosotros, los ciudadanos, quienes pongamos fin a esta burla en las urnas. Porque esto ya no se trata de ser progresista o conservador, esto va de querer vivir en un país decente o resignarse a seguir tragando con la podredumbre que han instaurado en cada rincón del Estado. Y viendo el nivel de deterioro al que han llevado las instituciones, cada día queda más claro que la única manera de acabar con esta mafia política es sacándolos del poder de una vez por todas. Pero si alguien creía que la situación no podía empeorar, que se agarre fuerte porque lo que viene a continuación no es un simple bache en el camino, sino una auténtica sacudida. La cloaca socialista ha rebosado y el hedor de la corrupción se extiende ya más allá de nuestras fronteras, llegando incluso hasta Bruselas, donde las alarmas empiezan a encenderse ante el escándalo. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue recluido en su despacho, encerrado en su propio laberinto de mentiras, maquinando su siguiente movimiento para intentar tapar este desastre. Sin embargo, aunque el presidente se esfuerce por aparentar que todo está bajo control, su ejército de palmeros y privilegiados a sueldo está trabajando a marchas forzadas para contener una crisis que se les está yendo de las manos. Pero, por más maniobras que intenten, por más cortinas de humo que desplieguen, hay algo que ya no pueden ocultar. El problema no es solo que la Fiscalía se haya convertido en una oficina de encubrimientos ni que el Ministerio de Hacienda parezca el departamento financiero de una organización criminal, sino que todo el aparato del PSOE está podrido desde la raíz. Esto no es la historia de un fiscal que se ha pasado de listo. Esto no es la anécdota de un funcionario que borró unos mensajes comprometedores. No. Esto es la radiografía de un sistema diseñado para proteger los intereses del PSOE y aplastar a sus adversarios políticos. Lo que estamos presenciando no es un hecho aislado ni una simple metedura de pata, es el modus operandi de un partido que lleva décadas haciendo y deshaciendo a su antojo sin dar explicaciones a nadie. Y mientras la Unidad Central Operativa, UCO, sigue sacando a la luz más y más basura, la maquinaria mediática de la izquierda ya está en pleno funcionamiento, preparando la narrativa con la que intentarán convencernos de que esto no es más que otra persecución política. Porque ya sabemos cómo funciona su manual. Cuando un socialista mete la mano en la caja, cuando filtra información confidencial o cuando usa el Estado como herramienta de enriquecimiento personal, el problema nunca es el delito en sí, sino la derecha facha que lo denuncia. El verdadero escándalo para ellos no es que el PSOE se haya convertido en una organización dedicada a saquear el país, sino que haya jueces y periodistas dispuestos a investigarlo. Y aquí es cuando entra en acción su maquinaria de manipulación. Si la Fiscalía queda expuesta, dirán que lo importante no es la corrupción, sino la presunción de inocencia. Si el gobierno es sorprendido utilizando las instituciones como su cortijo particular, intentarán convencernos de que el verdadero peligro es la judicatura conservadora. Y si nada de esto funciona, siempre les queda su última carta, el fascismo. No tardarán en salir a gritar que la democracia está en peligro, que el ascenso de la extrema derecha es una amenaza inminente y que solo ellos pueden salvarnos del apocalipsis. Pero la gran pregunta es, ¿de qué democracia nos hablan si llevan años dinamitándola desde dentro? ¿Con qué cara nos van a dar lecciones de Estado de Derecho si han puesto a trabajar al Poder Judicial exclusivamente para proteger sus intereses? ¿Qué nos van a contar de igualdad ante la ley si han convertido la Fiscalía en su escudo y utilizan los tribunales como una guillotina para cortar la cabeza de la oposición? Pero la realidad es testaruda, y aunque intenten enterrar las pruebas bajo montañas de propaganda, el PSOE ya no puede esconder la podredumbre bajo la alfombra. Los jueces han seguido el rastro, las evidencias están a la vista y la indignación ciudadana va en aumento. Y lo peor para ellos es que esta vez no es un escándalo más dentro de su larga lista de fechorías, esta vez han ido demasiado lejos. Han cruzado todas las líneas rojas y han puesto en jaque los pilares fundamentales del Estado. Lo que está en juego aquí no es solo el futuro del PSOE, es el futuro de España como una democracia que se respete a sí misma. Y ahora llega el momento de la verdad. ¿Qué hará Pedro Sánchez? ¿Seguirá fingiendo que no pasa nada? ¿Saldrá a recitar otra de sus frases vacías sobre la regeneración democrática? ¿O, como muchos sospechan, usará todos los recursos del Estado para intentar reprimir a los jueces que están sacando a la luz sus trapos sucios? Porque ya conocemos su táctica de memoria. Cuando el PSOE se ve acorralado, no limpia la casa, sino que ensucia a todos los demás para que el hedor se reparta y la gente ya no distinga quién es el verdadero culpable. Pero esta vez la jugada no les está saliendo bien. Cada día que pasa, el escándalo se hace más grande, la prensa independiente sigue sacando información y la justicia está cada vez más cerca de desenmascararlos. Mientras tanto, la desesperación en Moncloa es palpable. Se les ha acabado el margen de maniobra, se han quedado sin escapatoria y ya no pueden seguir vendiendo la misma mentira.
Han sido pillados con las manos en la masa y la única pregunta que queda por responder es: ¿cuándo caerán y cuántos arrastrarán consigo? Porque lo que estamos viendo con el caso del fiscal García Ortiz y la red de chanchullos del PSOE no es un escándalo más. Es la prueba definitiva de que este gobierno ha cruzado todas las barreras y ha convertido las instituciones del Estado en su cortijo personal. No estamos ante un simple caso de corrupción ni ante un error puntual de un funcionario con exceso de poder. Estamos ante la evidencia de que Moncloa ha pervertido la Fiscalía, la Judicatura y hasta el Ministerio de Hacienda con una impunidad sin precedentes. Pero lo peor no es lo que han hecho. Lo peor es que lo han hecho con la soberbia de quienes creen que jamás tendrán que rendir cuentas. Se creen intocables. Se creen los dueños del país. Pero esta vez, la verdad los está alcanzando. Y cuando caigan, no será solo el final de un gobierno corrupto. Será el principio de la reconstrucción de un país que merece algo mucho mejor. La clase política que nos gobierna está convencida de que puede seguir saqueando el Estado sin sufrir ninguna consecuencia. Se han acostumbrado a vivir en la impunidad, a que la justicia sea un chiste de mal gusto, a que los medios de comunicación afines se dediquen a encubrir sus fechorías en lugar de ejercer su labor de fiscalización. Se creen intocables, inmunes, con licencia para hacer y deshacer a su antojo sin que nadie se atreva a plantarles cara. Pero esta vez se han pasado de la raya, han ido demasiado lejos. Esta vez no estamos ante otro caso más de corrupción burocrática, otro episodio de incompetencia administrativa o un nuevo despilfarro de dinero público que se intenta justificar con tecnicismos. No. Lo que ha salido a la luz es mucho más grave, porque ha puesto en evidencia no solo un delito, sino todo un entramado diseñado para proteger a los mismos de siempre y garantizar que su red de influencia se mantenga intacta. Esto no es un escándalo más en la ya larga lista de abusos del poder. Esto es la radiografía de un sistema podrido desde dentro, un sistema en el que la ley solo se aplica cuando conviene y donde los guardianes de la justicia han pasado de ser árbitros imparciales a convertirse en peones al servicio del poder. No estamos hablando de un fiscal que, por pura torpeza, eliminó mensajes comprometedores. No. Estamos hablando de una trama coordinada en la que la Fiscalía, Hacienda y la propia Moncloa han trabajado en conjunto para encubrir una operación de persecución política y manipulación de información. Un fiscal general que borra todas sus comunicaciones justo el día en que empieza a ser investigado, una ministra de Hacienda conectada con el teléfono que se utilizó para filtrar datos fiscales de un rival político del gobierno, un presidente que en lugar de dar explicaciones se dedica a montar operaciones de propaganda para desviar la atención. Y mientras tanto, el Ejecutivo sigue maniobrando en la sombra para que jueces y periodistas no puedan hacer su trabajo. Porque aquí no solo estamos viendo cómo se corrompen las instituciones, sino también cómo se criminaliza a todo aquel que se atreva a destapar la verdad. La estrategia es simple pero efectiva. Primero intentan deslegitimar la investigación acusando a los jueces de ser parciales, después lanzan una campaña mediática para intentar convencer a la opinión pública de que todo es una maniobra de la derecha, y si eso no funciona, recurren a su última carta, la censura, el acoso y el señalamiento público. ¿En qué momento nos convertimos en una república bananera? La degradación institucional no ha ocurrido de la noche a la mañana. El sanchismo ha pasado años infiltrando a sus peones en todos los niveles del sistema, asegurándose de que las normas solo se apliquen a los adversarios políticos mientras ellos gozan de impunidad absoluta. Han colonizado la Fiscalía, han forzado cambios en el Tribunal Constitucional, han comprado medios de comunicación con subvenciones millonarias y han transformado la agencia tributaria en un arma política con la que atacar a sus enemigos y proteger a sus aliados. Han hecho todo lo que haría un régimen autoritario, pero con la desfachatez de seguir llamándose demócratas. Ahora, cuando las pruebas son irrefutables y los escándalos han llegado hasta Bruselas, su única respuesta es la victimización. No pueden negar la evidencia, así que intentan cambiar el relato. Dicen que todo es una cacería de brujas de la derecha, que los jueces están politizados y que la prensa que los investiga es facha. Lo irónico es que muchos de esos jueces que ahora investigan sus corruptelas fueron colocados por ellos mismos en los tribunales, lo que deja en evidencia la hipocresía de su discurso. En su mundo retorcido, la única justicia válida es la que trabaja a su favor. Cualquier otro intento de aplicar la ley es considerado lawfare. Pero no nos equivoquemos, esto no va solo del PSOE. Esto va del futuro de España como una nación que se respete a sí misma. Si permitimos que esta mafia convierta al Estado en un instrumento de persecución política, si dejamos que siga manipulando la justicia y desviando dinero público para tapar sus escándalos, el siguiente paso será acabar con cualquier vestigio de libertad. Porque el objetivo final del sanchismo no es gobernar dentro de las reglas del juego democrático, sino asegurarse de que esas reglas no apliquen a ellos. Su único interés es perpetuarse en el poder, a cualquier precio, y para ello están dispuestos a dinamitar el Estado de Derecho si es necesario. Lo que estamos presenciando no es solo un escándalo más.
Es una lucha de fondo entre un sistema corrupto que se resiste a morir y una sociedad que comienza a despertar. España no puede permitirse otros 4 años de sanchismo. No podemos seguir tolerando un gobierno que utiliza los recursos del Estado para protegerse mientras destroza la vida de los ciudadanos comunes. No podemos permitir que los medios comprados con dinero público nos sigan vendiendo que la verdadera amenaza no es el PSOE, sino aquellos que se atreven a denunciar sus atropellos. Ahora más que nunca es imprescindible que alcemos la voz. No podemos permitir que nos silencien con su maquinaria de propaganda ni que nos convenzan de que esto es solo una persecución política. Aquí los únicos perseguidos han sido los ciudadanos honrados que han visto cómo se pisotean sus derechos mientras los responsables del expolio siguen disfrutando de sus privilegios. Y que no nos engañen, esto no va a acabar bien para ellos. Han tensado demasiado la cuerda. Han abusado del sistema con una arrogancia sin límites. Han insultado la inteligencia de los españoles una y otra vez, creyendo que pueden seguir manipulando la realidad a su antojo. Pero saben que se les acaba el chollo, y por eso están tan desesperados. Por eso intentan desviar la atención con cortinas de humo. Por eso fabrican bulos sobre la oposición. Por eso atacan a los jueces y a los periodistas que no se dejan comprar. Porque saben que si la verdad termina de salir a la luz, su reinado de impunidad llegará a su fin. La gran pregunta es, ¿qué hará el pueblo español? ¿Seguirá tragando con sus mentiras, resignado a vivir en un país donde la corrupción es la norma? ¿O reaccionará de una vez, exigiendo que se haga justicia y que los responsables de este saqueo respondan ante la ley? Porque si algo está claro, es que España ya no aguanta más. No aguanta más abusos, más manipulaciones, más saqueos descarados. España no puede seguir siendo gobernada por una banda de mafiosos que utiliza la justicia como su departamento de relaciones públicas. Este país merece algo mejor. Merece líderes que rindan cuentas, no políticos que se escondan detrás de sus campañas de propaganda. Así que no nos callemos. No nos conformemos. Sigamos denunciando. Sigamos investigando. Sigamos exigiendo responsabilidades. Porque si dejamos que esto pase sin consecuencias, si permitimos que se salgan con la suya una vez más, la próxima vez ni siquiera nos dejarán protestar. Y entonces sí que será demasiado tarde.